Bueno, y ya tenemos a nuestro primer invitado en línea. A ver, esta semana apareció, fines de la semana pasada en realidad, un trabajo muy interesante de Mario Riorda, que es probablemente uno de los mejores expertos en comunicación política, sobre todo en una cosa que se trabaja poco en la Argentina, que es la comunicación de crisis. La comunicación de crisis es una cosa muy compleja. Mario es docente investigador de la Universidad Austral. Estoy haciendo una pavada. Mario es docente en comunicación gubernamental y de crisis en la Universidad Austral, está bien. Y da clase de posgrado en América Latina, en España, en los Estados Unidos. Bueno, y ahora debe estar trotando de aquí para allá por la campaña. Este trabajo lo firma junto con Patricia Nigro, con la doctora Patricia Nigro, que también es investigadora y trabaja en la Universidad Austral. Y fíjense el título, qué llamativo. Discursos de incivilidad. Incivilidad. ¿Cómo perjudican a las democracias latinoamericanas? Y ya estamos con Mario en el teléfono. Mario, querido, Hernán Venecia, Carlos Caramelo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Hernán? Un verdadero placer hablar con ustedes. Para nosotros, de verdad, ¿eh? Para nosotros, de verdad. Bueno, sabés que me interesó mucho, estuve mirando, este adelanto que sacaste sobre los discursos de incivilidad. Ustedes trabajan sobre tres, presidentes: Javier Milei, Bukele, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, y Rodrigo Chávez Robles, que es el presidente de Costa Rica, viendo cómo estos discursos de incivilidad de alguna manera están ligados a presidentes de derecha. Sí, totalmente, así es. Pero en este approach, en este primer envío que nos adelanto de la investigación que nos alcanzaste, aparecen con claridad algunas cosas que observamos permanentemente y que es muy bueno que tengan un marco teórico. Para empezar, contale a nuestros oyentes qué es el discurso de incivilidad. Bueno, el discurso de incivilidad, de una u otra manera, es una especie de agravamiento del discurso de odio, porque el primero está sostenido por la estigmatización del otro, de la otredad, mientras que la incivilidad literalmente excluye condición identitaria, excluye porque te quita la condición de ciudadanía y es una expresión de hostilidad desde el poder, ¿no? Creo que la afirmación más contundente y más sencilla para ejemplificar esto es la idea de ciudadanos del bien y ciudadanos del mal, ¿no? Es decir, te excluyen tu condición ciudadana simplemente porque pensás distinto, porque sos de otra nacionalidad u otra procedencia, porque tenés preferencias sexuales, ¿no? Porque sos cuca, porque sos marrón, y empiezan las estigmatizaciones, pero que claramente te sacan de la condición de sujeto de derecho de tu identidad decidida por vos mismo, ¿no? Así que la incivilidad literalmente tiene que ver con una conceptualización que es la contracara de la civilidad, ¿no? Claro, Es decir, claro. poner de acuerdo dentro, en este caso, una civilidad democrática dentro de un marco de convivencia. Y cuando hablamos de discurso no hablamos solamente de la oralidad en este caso, ¿no? No, por supuesto, para nosotros el discurso es toda práctica que genera sentido, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que hicimos en este estudio, que como bien dijiste, Carlos, es simplemente el adelanto de una parte en Argentina, que además nos pareció muy interesante hacerlo público porque estábamos en una etapa bastante avanzada, justo cuando el presidente había dicho que no iba a insultar más, ¿no? Entonces nos pareció muy rico a ver cómo la academia también puede meterle condimentos ricos al debate y no simplemente posturas binarias que muchas veces el juego ideológico hace. Así que por eso estudiamos el discurso en base a, por lo menos las dos primeras etapas, que una tercera grande, pero las dos primeras es, uno, analizando los discursos oficiales. Quiero contar esto, que la metodología que usamos, que es el análisis de contenido, no es algo que se haga rápido, ¿no? Porque cada discurso del presidente son horas de análisis, Sí. en unidad de sentido, en frases cortas,
Y en este sentido, lo más interesante es que, a modo de ejemplo, ¿no? En el discurso de inauguración de sesiones del Congreso o el discurso de Davos, los elementos dominantes del discurso en el caso de Milei es la estigmatización o la deslegitimación del adversario, punto uno, o la descalificación del adversario, y punto dos es, o son los argumentos de concentración del poder. Si uno, por ejemplo, no lo hicimos, pero puedo adelantarme, digo, para que entendamos, porque está bien fresquita en la memoria, revisamos el discurso del día viernes pasado, hace 2 viernes, de la cadena nacional. Evidentemente fue un discurso de concentración del poder en donde de una u otra manera la autoridad se salta a instancias de control o deslegitima otro tipo de poderes que rompen el equilibrio precisamente de poderes. Entonces, esto es muy característico en términos de lo que representa el discurso, ¿sí? Y la tercera característica, y la segunda parte del estudio, lo que hicimos fue preguntarle a la sociedad, habiendo dividido como si fuera un panel en dos a la sociedad argentina. Uno, todo el que se siente opositor. Entendamos que ser opositor en Argentina no es simplemente ser peronista, ¿no? No. Piensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, toda la dispersión enorme que va a competir frente a la Libertad Avanza, es un ejemplo muy rico para ver que hay mucho sector ahí, incluso sector que puede haber votado o contribuido al triunfo de Milei en el balotaje en el año 2023. Y después, la otra parte, aquellos que se sienten simpatizantes de Milei, lo cual uno podría decir que además lo votan o son votantes de Milei. La primera gran lectura, la voy a hacer sencilla y rápida, porque me eximo de hablar a futuro, es cada vez que le preguntamos algo de estos discursos a la oposición, el rechazo es total. Digo, con características muy cercanas a la unanimidad, digo, valores estadísticos cercanos al 100%, que le plantean, a mí me encanta usar la analogía en términos religiosos, una idea de indulgencia cero. No le perdonan nada, no le justifican nada, no le dejan pasar una en términos de lo que hace esta construcción de hostilidad a estos discursos de incivilidad, ¿sí? Esta es una primera lectura. Así es. La otra lectura, que es variable, que va y viene en porcentaje, pero siempre va en valores entre 30 y 50 aproximadamente, es cuando entramos a analizar cuestiones que tienen que ver sobre si el propio simpatizante de Milei adhiere al estilo discursivo. Y de arranque hay una verdadera sorpresa, que es que el 40% de los simpatizantes de Milei no están de acuerdo con su estilo discursivo, ¿sí? Es todo un dato que incluso se amplía en otro tipo de preguntas, por ejemplo, si esto afecta a la democracia, si esto erosiona la cohesión social, si esto además puede ser un germen que se copie o se emule en otro tipo de prácticas, me refiero al ejercicio violento, en otro tipo de ámbitos que no sea el ámbito político. Entonces, la verdad que es sumamente interesante, incluso con algunos valores muy preocupantes respecto a que, y nuevamente insisto, les recuerdo, estoy hablando de los simpatizantes de Milei, en donde un 45% cree que este discurso puede tener tendencia a la concentración o al uso del estilo definido como estilo autoritario. Mario, y una pregunta cortita. ¿Conocía Milei tu trabajo cuando decide que no va a insultar más, o es sencillamente una cosa que le pide, digamos, su gente más cercana, Karina y el grupo más de su entorno? No lo sé. Yo creo que nuestro trabajo ha sido posterior, el que hicimos junto con la colega y amiga Patricia Nigro. Sin embargo, es bastante coherente con muchos otros estudios que se viene evidenciando. Lo que nosotros hicimos, que sí fue un acto novedoso, es que definimos el país de alguna manera, como antes decía, en panel, ¿no? Los que simpatizan y los que rechazan. Entonces no nos interesa una encuesta proporcional de acuerdo al voto, sino nos interesa de acuerdo a cómo se posiciona cada actor. Y obviamente nuestro interés estaba dado en, de una u otra manera, tener claridad sobre aquel que simpatiza a Milei, que es lo que hemos podido lograr, ¿no? Incluso estudiando este perfil. Por ejemplo, nosotros tomamos una pregunta que es bastante común en mediciones latinoamericanas, que es la idea de si para solucionar algún problema la sociedad podría aceptar algún gobierno no democrático o autoritario, ¿no? El número en Argentina realmente es muy rico en términos de estudio y no deja de preocuparnos. Que es, yo diría, el costado
blanco y el costado gris o negro oscuro en todo caso, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de todo el arco opositor en Argentina? Esto en Argentina más o menos, para que entendamos hoy, si tuviéramos que poner es más de la mitad, ¿no? Número más, número menos, 55, 56% de toda la población. A esta pregunta, solo 1 de cada 20 personas dijo que aceptaría algún tipo de gobierno no democrático. Este número realmente es bajísimo en términos comparativos, ¿sí? No solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel internacional. Es muy bajo, es una buena noticia. Ahora, cuando nos posamos sobre el simpatizante de Milei, número más, número menos en Argentina, esto es el 40%, si soy muy generoso, 45% de la población, 1 de cada 4 aceptaría esto, ¿sí? 1 de cada 20 el opositor, 1 de cada 4. Pongámosle un número, Carlos, charlemos, imaginemos, pongámosle números concretos. Uno diría, es poco comparativamente respecto a América Latina, es poco, es una muy buena noticia para Argentina. Los únicos 2 países que tienen una proporción tan baja son Argentina y Uruguay en toda la región. Ahora, vamos a salir del ejercicio comparado y vamos a ponerle números. Esto representa número más, número menos, arriba del 10% de la población, y estamos hablando de 4 millones de personas. ¿Sí? Que aceptan algún gobierno no democrático, y muy vinculado obviamente al voto del oficialismo. Mario, ¿cómo te va? Hernán, te saluda. Hola Hernán, un gusto enorme. Gracias, igualmente. La pregunta tiene que ver, viste que la idea de la incivilidad tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con los ciudadanos, pero también tiene que ver con esa lógica de civilización y de cultura, ¿no? Y de la cultura política, de la idea de la cuestión de lo pulido en la política, ¿no? Y de cuán culta o no en términos de cultura política, no en términos de otro tipo de prejuicios sobre la cultura, ¿no? Sino en términos de cultura política, de negociación, de acuerdo. Y a mí me sorprende cuando leo tu trabajo que algo que uno podría prever, que es que Milei es el resultado de una cultura política, uno podría decir, de desencuentro. Sin embargo, sus votantes no están sosteniendo esa cultura del desencuentro, más allá de la estigmatización al oponente y más allá de los problemas de otredad. Entonces, digo, la democracia no pareciera estar en riesgo, pero al mismo tiempo pareciera haber un divorcio importante entre las dirigencias de Milei, los discursos de Milei y el propio clima político, el clima de cultura política de la sociedad argentina. ¿Y esto cómo se resuelve, digamos? Es buenísimo eso, de todo punto de vista, Hernán, eso da para una mega charla de las que solías organizar vos, pero lo que te está vendiendo una charla, Mario. Vos sabés que el pluriempleo en esta profesión nuestra... Pero está muy bien, pero, está muy bien. No deja de ser legítimo. El pluriempleo es una cuestión... Me toman para la chacota, viejo. Hace unos meses circulaba por América Latina uno de los teóricos, a mi entender, más interesantes, pero sobre todo por la característica expositiva que tiene de la democracia, que es Adam Przeworski. Y Przeworski tenía algún tipo de reflexiones muy ricas, ¿no? Que es esta idea, todas las asociaciones de la democracia con algún concepto o fallaron o tienen un montón de excepciones. Y él decía, salvo una, que es la relación entre democracia y conflicto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, planteaba Przeworski, la democracia es el modo de resolver pacíficamente los conflictos. Y me parece que tu pregunta, Hernán, incluso como colega en esta idea de qué tipo de asociación hay adentro de la cultura política de lo que podríamos llamar la civilidad, y son los consensos democráticos, este consenso, de que hay soluciones pacíficas adentro de la democracia. Ahora, mi sensación, que creo que queda bastante expuesta en tu pregunta, es que hay un montón de gente, ciudadanos en Argentina, pero también en América Latina, que empiezan a no pedirle esa condición de civilidad histórica que forma parte de los consensos democráticos a la ciudadanía. Que bueno insistir, es mucho y es poco en Argentina, es un montón hacia adentro, es poco hacia afuera, pero que es peligroso que muchísima gente acepta que esa conflictividad evidentemente no necesita de cauces institucionales que garanticen resolución más o menos pacífica sin intervención de la fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿qué novedad hay aquí? Y claro,
es que quien sostiene de alguna manera este voto, literalmente, representa una idea que puja contra la institución que puede garantizar esto, que es ni más ni menos que el Estado, ¿no? Entonces, de verdad que hay una contradicción latente entre quien hoy es el producto de la democracia argentina y su discursividad que literalmente apunta a romper contra este criterio de civilidad, de cultura política, de resolver pacíficamente las cuestiones adentro del Estado, cuando él mismo es un topo del Estado. Entonces, es complejo, digo, no tiene salida, es una tensión constante que me deja tranquilo en Argentina de que esa tensión tiene una mayoría prodemocrática y una minoría, no sé llamarle antidemocrática, pero que por lo menos lo democrático no sería la única condición para pensar el ejercicio del poder. ¿Hay analizado la relación entre fracaso económico, frustración económica individual y colectiva y relación con la democracia, o al menos con las demandas a lo democrático? Sí, por supuesto. De hecho, en general, no digo en este estudio, ¿no? En este estudio, de alguna manera, sí aparece, ¿no?, de costado, en el sentido de que hemos preguntado, me puedo adelantar para tu pregunta, que es muy interesante, Hernán, que es, no lo hicimos público, pero no deja de ser un adelanto para ustedes. Es la primera vez que cuento este adelanto, pero que es muy rico, ¿sí? Todavía nosotros no hicimos público lo que sucede adentro de El Salvador con Bukele y adentro de Costa Rica con Rodrigo Chávez. En el caso de El Salvador esto es fascinante, porque aunque la gente lo critique, y especialmente el opositor, y con dureza, de hecho, le teme a Bukele, sí le justifican condiciones de excepcionalidad que tiene El Salvador que explican ese tipo de liderazgo. En cambio, en el opositor en argentino, el opositor en Argentina, cuando yo hablaba al inicio de la charla de indulgencia cero, es que no le justifican nada. Por eso nosotros en el estudio muchas veces decimos que en el marco opositor no hay ningún espacio para la excepcionalidad de, uno, la situación del país, incluyendo las frustraciones, incluyendo la necesidad de pujar, vamos a imaginar el discurso de Milei, contra las clases tradicional o contra la casta. Es decir, esa excepcionalidad no se la bancan, le ponen un límite democrático muy claro. En El Salvador, en cambio, se la bancan. Ahora, miren qué interesante, el propio salvadoreño a Bukele lo ubica en la derecha, la mayoría de los argentinos lo ubican en la ultraderecha. Da la sensación que para la cultura política argentina, Milei corrió 2 o 3 fichitas más allá de lo que pareciera ser a las mayorías les gusta. Ahora, ¿significa esto que va a ir mal hacia adelante, que va a tener una intención de voto menor? En absoluto, sobre todo porque yo planteo que, a ver, 2 cosas. Uno, esto no lo planteo yo, me voy a sacar el ego, voy a hacer lo más objetivo que se pueda. La ciencia política, cuando estudia a los procesos del comportamiento político, particularmente los estudios electorales, plantea una dinámica que en el mundo anglosajón se denomina the second best option, que si lo traduzco al criollo más fácil, es lo menos malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica el resultado de Bolivia ayer? Y bueno, porque muchísima gente del socialismo, atrapado en la falta de opciones, viendo el desastre en cómo terminó o las pujas internas, eligió al más moderado dentro de la derecha. Esto es un ejemplo muy interesante de lo menos malo, incluso en ámbitos que hasta podría ser contradictorios ideológicamente. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Ahora, no es lo mismo que vote a Milei en el 2023, cuando el antikirchnerismo era dominante, a que vote a Milei en el 2025, cuando es una elección legislativa, y el antimileísmo hoy es más fuerte que el antikirchnerismo. Es decir, esto genera un montón de opciones de oferta que incluso sale a competir ya no solo con el kirchnerismo, sino con el mileísmo, ¿no? Fíjense que, lo decía hace un rato, toda la composición de oferta, el rompecabezas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que es un muy buen ejemplo de rompecabezas a nivel nacional entre las opciones del peronismo, las opciones de los provincialismos, las opciones de Provincias Unidas, las opciones de los desprendimientos de los espacios y una cantidad de etcétera. Entonces, sí, claramente hay, según las mejores opciones, hay opciones como lo menos malo que empiezan a aparecer como un incentivo a este voto que antes se consolidó en el 2023 en el balotaje y que hoy, desde todo punto de vista, va a ser menor. Lo que no quita, de ninguna manera, y con esto cierro mi idea, es que el oficialismo puede ser la primera minoría consolidada
pero no es lo mismo hacer primera mayoría, lo cual significa más de la mitad de los votos. Sí, sí. Mario, así al pasar, me voy a colgar de una palabra que dijiste así al pasar, que es el miedo a Bukele. ¿Vos encontraste miedo a Milei o encontraste otro tipo de sentimiento hacia Milei? No, sí lo hay, hay rechazo. Creo que el miedo tiene que ver con la hostilidad. Hace tiempo, por ejemplo, nada que ver con este estudio, en el marco de mi actividad profesional, hice un estudio sobre cómo separaba en la agenda pública los discursos, los partidos de minoría en 4 países en Centroamérica, incluyendo El Salvador. ¿Qué aparecía? Pero mayormente en El Salvador, autocensura, es decir, miedo de parte de los actores a esa hostilidad política que puede derivar en hostilidad judicial, que puede derivar en estigmatización, en ataques digitales, etcétera, etcétera. Que creo que es lo que pasaba en Argentina hace un año y que de a poco se fue perdiendo, pero particularmente a partir de un hecho. ¿Cuál fue? El caso Libra. Sí. A partir del caso Libra me parece que desapareció el miedo, ¿sí? Es como que al gobierno, voy a usar una vulgaridad que es muy común de las redes sociales, le entraron balas y a partir de eso la sociedad, particularmente el sector político, incluso mucho más el periodismo, se animó. A partir de eso se animó. Tal es así que si uno ve toda la conversación digital, por citar un ejemplo, sí, es mucho más negativa para el gobierno que positiva, sí, lo cual antes no era así. O, por ejemplo, si uno analiza que, ya dije hace un rato, que el antimileísmo hoy es mayor que el antikirchnerismo, pero particularmente que el gobierno tiene diferencial negativo consolidado, lo traduzco, más rechazo que aprobación. El estudio de la Universidad de San Andrés de julio es categórico en esto, no tiene ningún área de evaluación positiva del gobierno, ninguna, ni siquiera la economía. ¿Qué significa? Tiene más rechazo que aprobación la totalidad de las áreas donde interviene el Estado Nacional. Entonces, claramente, esto también, y uso una expresión que antes la usaba, genera incentivos a que uno se posicione, ¿no? Ustedes recuerden que al principio alguien cortaba y pegaba una imagen de un tuit de Milei, pero nunca lo arrobaba, sí, con el miedo de que Milei te conteste, sí, 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 y hoy muchos lo provocan a ver si Milei te contesta. Sí, bueno, claro, este es un cambio interesante que de alguna manera ha quitado el miedo que existe, ¿sí?, en algún sector, pero sí, que sobre todo en las comunidades. Vos sabés que en las comunidades, yo te digo porque tengo un querido amigo, una comunidad ligada con Siria y demás, y te puedo asegurar que ese muchacho que ha estado en la guerra y demás, a Milei le tiene miedo. Sí, 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 totalmente. Entonces, ese miedo todavía sigue vigente, pero gran parte del miedo mutó hacia una expresión de rechazo, ¿no? Claro. El miedo tiene una particularidad dentro de las emociones primarias que me parece fabulosa, y es que es la única emoción primaria que funciona sola porque desplaza todo el resto. Claro. Es decir, cuando el miedo funciona, claro, funciona solo. Las otras emociones primarias pueden funcionar combinadamente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el miedo merma, deja pasar a otro tipo de tensiones que tienen que ver con el rechazo, que tienen que ver con el asco, que tienen que ver con tristeza, que tienen que ver con distintas emociones que expresa la ciudadanía. Mario querido, me parece que con esto alcanzamos una síntesis porque si no me parece que prefiero quedar en esto y arreglar para que en la medida que siga este estudio sigamos charlando, si te parece. Me parece que es muy importante que al oyente le quede claro, sobre todo estos últimos conceptos, ¿no? Esta cosa de que se va perdiendo el miedo, de que hay un sector que todavía, un sector que reacciona en contra de las políticas de Milei, que no hay, y sobre todo el hecho de que el 40% de su electorado rechace este discurso de incivilidad, que me parece, me da la expectativa o la esperanza de una mirada democrática de un votante que creí que no la tenía. De verdad te digo, creí que no la tenía. Sí, bueno, pero piensen en lo que ha significado la postura de los legisladores, ¿no? Que de golpe se han empezado a animar, claro, dentro de la práctica de los acuerdos legislativos. Ese es un ejemplo que tiene que ver, o es bastante coherente, con esto que estamos hablando. Sí, bueno, el mercado también, ¿no? Así es, así es. Mario, querido, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sé que estás en medio de campaña y eso para vos es doble, pero muchas gracias por este ratito charlando. Por favor, agradecido, un fuerte abrazo a ambos. Un abrazo grande. Un abrazo. Mario Riorda,
un tipo que sabe dos letras de esto de la comunicación política, que no es una pavada. Hay una tendencia, ahora están bastante más maduros, pero había una tendencia en la dirigencia política en los 90, sobre todo, hacia fines de los 90, principios de los 2000, que todo el mundo sabía de comunicación. Sí. No, hablaba con un tipo que era candidato a concejal en, qué sé yo, Quemú. Decía, a mí me vas a hablar de comunicación. No saben nada, hermano, no saben nada. Lo interesante de Mario es que también tiene un buen desarrollo teórico, no es solamente un analista No, por de la supuesto. realidad a través de encuestas, sino que además tiene un peso académico importante. Un peso académico importante y además es un estudioso, es un tipo que está mirando todo el tiempo, y que aporta de golpe esta cosa que viene como, ¿cómo decirte? Viene como de costado, pero te sirve para tener una mirada. Yo creo que el dato de la pérdida del miedo a Milei es un dato importante para la construcción política. Sí, y claro. Cuando él dice en el Congreso las negociaciones se ampliaron, esto tiene que ver con algo que habíamos hablado hace un tiempo respecto de todavía le tenían más miedo quedar pegado al kirchnerismo que al mileísmo. Eso Ahora no. parece que haberse quebrado, ¿no? Ahora no. Ahora le tienen miedo a las dos, pero de alguna sí. manera, antes que quedar pegado con el mileísmo, salvo por cantidades que siempre son sorprendentes. Sí, claro. Antes de quedar, porque esas cantidades te transforman en un héroe además, Sí, que no sí. es fácil Sí. ser un héroe. No. Yo hace 70 años que quiero ser un héroe. Sí, es cierto. Vamos a la tanda, hacemos un tema y seguramente en un ratito va a estar nuestro segundo invitado que se va a sentar a la mesa. Sí,